Hola chichis, ¿cómo estáis? Espero que este fin de semana haya sido, dentro de lo que cabe, amable, gestionable. Ha sido un fin de semana tremendamente intenso, muy denso a nivel emocional, en parte porque hemos tenido un cuarto menguante en Piscis que ha sido bastante fuerte, ¿no? Relacionado con la verbalización, la expresión de cosas que podían haber estado pendientes, ¿no? Y a este clima de este cuarto menguante, pues naturalmente se ha unido también que Plutón ha estado pues cambiando de signo, ¿no? Ha estado en una posición increíblemente intensa, porque cuando un planeta está a punto de cambiar de signo, pues generalmente se siente mucho más su presencia en el clima astral, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues tampoco quiero hacer el gran podcast en este momento, ¿no? Pero sí que tenía ganas de compartir con vosotras algunas cosas acerca de este regreso de Plutón a Capricornio que ha estado marcando este fin de semana, ¿no? Plutón entró en Acuario por primera vez en nuestras vidas el 23 de marzo del 2023, hace poquito tiempo, y hoy el 11 de junio del 2023, solamente un tiempito después, ya Plutón regresa una vez más a Capricornio, ¿no? Ahí se va a quedar en Capri todavía algunos meses, hasta que el 21 de enero del 2024 vuelva de nuevo a entrar en Acuario. Aquí os dejo fechas en que Plutón pues va a estar en Acuario, ¿no? Ahora, en este momento, a partir del 11 de junio del 2023 y hasta ese enero del 2024, que es cuando vamos a tener a Plutón en Capri una vez más, vamos a experimentar por última vez en nuestras vidas lo que es la presencia de Plutón en Capricornio durante toda una serie de meses consecutivos. Va a ser el último paréntesis de tiempo larguito que vamos a tener a Plutón en Capricornio. Y en consecuencia esta va a ser una temporada de mucho ajuste, ¿no? De realmente sacar a la luz muchas cosas que habían quedado todavía enterradas de estos últimos 15 años que Plutón ha estado por Capricornio. Tened en cuenta que Plutón es el planeta más lento, siempre recalco esto porque para mí pues es de suma importancia para entender este arquetipo, ¿no? Es la lentitud del planeta lo que también habla de la densidad que caracteriza a sus expresiones. Entonces Plutón entró en Capricornio en 2008 y ahora entre 2023 y 2024 está saliendo de Capricornio. Lo que sucede es que los planetas lentos no hacen las cosas de un tirón, de una vez y ya está, sino que en general nos van dando momentos también para que vayamos integrando, porque representan ante todo cambios en circunstancias contextuales, sociales, mundiales, que luego tienen una repercusión muy profunda en la vida individual y personal de cada una de nosotras, ¿no? Entonces, en general, los planetas lentos, cuando se mueven, movilizan sobre todo circunstancias contextuales o sociales que también nos interpelan de alguna manera, pero que necesitamos un cierto tiempo para asimilar o que necesitamos un cierto tiempo para digerir, ¿no? Es por esto que cuando hablamos de, por ejemplo, una retrogradación de Plutón, pues no nos afecta de una forma tan directa, tan clara o tan explícita como podría ser una retrogradación de Venus, de la que hablaremos muy pronto también, ¿no? Que Venus va a entrar retrógrado ya dentro de poquito tiempo, o lo que podría ser una retrogradación de Marte o de Mercurio, que son planetas personales, ¿no? Que nos afectan a lo mejor de una forma mucho más visible, mucho más característica. Cuando se trata de Plutón retrógrado y sobre todo Plutón retro, cambiando de signo, en general de lo que se trata es de un segundo capítulo en el que tenemos oportunidad de asimilar algo que había quedado pendiente y que puede transformar de fondo, de una manera increíblemente profunda y exhaustiva, nuestra visión de alguna realidad que nos compete, ¿no? Pero que en general pues es una realidad compartida, ¿no? Con otras personas. No, digamos que no tiende a ser un asunto extremadamente personal, ¿no? No por la característica de Plutón ni de los signos por los que está transitando, tanto Capricornio como Acuario son signos más bien relacionados con el colectivo, con lo social, ¿no? Pero sí que estaríamos hablando de 2023 y 2024 como años de transición en los que nuestra visión de alguna realidad compartida está cambiando, ¿no? Entonces ahora estamos como intentando acomodarnos un poco a esto.
Mi lectura, ahora que ya tenemos un poco más de rodaje en esta experiencia, mi lectura partiendo de lo que yo he observado, lo que yo he vivido, ¿no? Más allá de lo que es la teoría que ya os comenté en su momento, es decir, tenéis ahí esos dos posts larguísimos que hice en su momento acerca de Plutón en Acuario, Plutón cambiando de signo, así que si os interesa pues más ese aspecto técnico lo tenéis ahí, ¿no? Pero en mi experiencia, mi sensación de lo que ha sido Plutón en Acuario estos meses, ¿no? Este primer contacto de Plutón en Acuario de marzo a junio y sobre todo mi experiencia de lo que ha sido este regreso de Plutón a Capricornio, la verdad en ocasiones me ha dejado sin palabras por la intensidad de las cosas que ha ido presentando, ¿no? Y por la repercusión largoplacista que puede tener también eso que ya estamos empezando a ver transformarse, ¿no? En principio, la sensación que yo he tenido es que con Plutón en Acuario hemos estado conectando con otro tipo de posibilidades a futuro, otro tipo de visiones acerca de lo que queremos en el largo plazo, etcétera. Es como que nuestro marco intelectual, que es algo muy acuariano, o nuestra perspectiva ante las cosas, ha estado experimentando una sacudida, una transformación o una profundización. Ha habido cambios en nuestra lectura de lo que hay aquí, ¿no? Del mundo en el que vivimos, y eso en consecuencia también ha cambiado un poco nuestras expectativas a futuro, ¿no? Entonces por ahí nos hemos estado como liberando de toda una serie de condicionantes que se habían sentido más claustrofóbicos esta última década, ¿no? Estos últimos 15 años, y que ahora pues tenemos como ganas de sacudirnos de encima definitivamente, ¿no? Digamos que si Plutón al final de Capri se había venido sintiendo estos últimos años como una resistencia o algo que estaba como enquistado, ¿no? Algo que estaba, pues digamos, abocado a algo pues que ya se mostraba disfuncional y que estaba abocado a su desaparición, ¿no? Digamos que Plutón al final de Capri tenía que ver con una sensación de un duelo por una vieja realidad o por una vieja circunstancia que se iba, una serie de expectativas y objetivos a largo plazo que ya no tienen cabida, ¿no? En nuestros planes a futuro. Es decir, es como una desintegración bastante potente de algo que hubiéramos considerado estructural o muy duradero, ¿no? En otros momentos de la vida. Pero claro, con Plutón entrando en Acuario es como si hubiéramos tenido oportunidad de dejar atrás ese relato como más de desgaste o de frustraciones o disfuncionalidades, algo que no terminaba de adecuarse a lo que hubiéramos esperado, ¿no? De repente hemos desplazado el foco de ahí para buscarnos de una forma como más libre, más autónoma, más desapegada, que nos ha envalentonado también para probar a hacer cosas distinto, ¿no? Puede ser que a lo mejor me estéis escuchando y no identifiquéis del todo de qué se trata y demás. Obviamente a cada persona esto le afectará de una forma distinta, ¿no? Pero yo creo que la casa de nuestra carta astral en la que tenemos a Plutón ahora mismo, donde tenemos ese final de Capricornio, ese comienzo de Acuario, es un área en la que en general Um, hemos estado encontrando algo así como un nuevo poder personal para revertir circunstancias adversas, ¿no? Es decir, en esa zona de nuestra carta probablemente ahora somos más libres o más poderosas para intervenir en algo que nos venía preocupando mucho tiempo desde otro punto de vista, ¿no? Aunque sea a una pequeña escala. No sé si lo identificáis por ahí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a donde iba es que independientemente de lo que sea Plutón en Acuario y demás, estos meses que vamos a tener ahora, desde este 11 de junio hasta este 21 de enero del 2024, estos meses que vamos a tener una vez más a Plutón en Capricornio, son una gran oportunidad para dar un cierre definitivo a ciertas cosas que todavía pesaban, ¿no? Es como si de alguna manera pudiéramos excavar para extraer esos cadáveres que habíamos enterrado ahí, que eran incómodos de mirar, ¿no? Esas momias del pasado, extraerlas y entender algo más acerca de pues, por qué estaban ahí o cuál era el efecto en nuestra vida cotidiana, incluso de que eso estuviera ahí enterrado, oculto y demás, ¿no?
No me extrañaría nada que, por ejemplo, si venimos 15 años desde 2008, ¿no? Trabajando una línea, una dirección, alguna cosa, no me extrañaría que estos meses que vamos a tener a Plutón en Capri ahora, ¿no? Desde este 11 de junio del 2023 hasta el 21 de enero del 2024, haya algún tipo de avance o algún tipo de descubrimiento importante que dé un giro, de alguna manera, a aquellas investigaciones personales que hubieran estado estancadas, ¿no? Igualmente, también podría ser un momento muy importante de date cuenta, donde se revelan todos esos secretos o todos esos misterios de esos últimos 15 años en esa área, ¿no? Podríamos estar comprendiendo cosas como muy importantes también, ¿no? En estos meses. Especialmente creo que es interesante pensar también que Plutón, al regresar a Capricornio, va a retroceder solamente hasta el grado 27. Entonces, si tenéis algo en el grado 26, 27, 28, 29 de Capricornio o de Cáncer o de los otros signos cardinales como Aries y Libra, en general este tránsito de Plutón por Capri podría remover una vez más alguna temática que se haya estado moviendo especialmente en 2022 o incluso en 2021. Entonces, ahora podríamos estar también cerrando algún eco o algún tema que había quedado irresuelto, algún misterio por resolver, ¿no? Podríamos estar como zanjando alguna investigación personal o algo que nos hubiéramos estado preguntando, o directamente también podríamos continuar haciendo ciertos ajustes en una línea que ya veníamos realizando, ¿no? Entonces, bueno, simplemente pues tenía ganas, ¿no? de comentaros esto, de que este cambio de signo de Plutón, una vez más, se siente como una revelación importante de cuestiones que resignifican toda una etapa previa, que resignifican un relato al que habíamos estado acostumbradas también es esto, ¿no? Yo acostumbraba a explicarme tal área de mi vida o tal experiencia desde un punto de vista, pero de repente hay toda una revolución a nivel de información o a nivel de hallazgos, ¿no? Que me hacen ver ese espacio de mi vida de una forma muy distinta, lo que también me lleva a un afán retrospectivo muy intenso, en donde yo intento como actualizar ese relato que yo había tenido para algo que yo había estado viviendo, intento actualizarlo con esa nueva información o con esa nueva perspectiva. En cierto modo, la retrogradación de Venus, que vamos a tener también a partir del 23 de julio del 2023, también va un poco en esa línea, en cierto modo, ¿no? Recordad que Venus, una vez que entró en Leo, entró haciendo una oposición a Plutón. Y cuando Venus entre retrógrado, lo va a hacer en cuadratura a Urano. Entonces, esto yo creo que también sugiere que vamos a tener esa oportunidad de estos meses, ¿no? de regreso de Plutón a Capri, vamos a tener oportunidad de revisitar viejos temas para tratar de actualizar la perspectiva gracias a esto que hemos visto nuevo o esto que hemos descubierto con Plutón en Acuario, ¿no? Es como si a la hora de ponernos unas nuevas gafas con las que contemplar la vida, tuviéramos que regresar brevemente al pasado para volver a entenderlo desde ese nuevo punto de vista, con esta nueva información que puede cambiar enteramente nuestra comprensión de alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, esto puede ser también algo pues que demande una cierta energía, ¿no? Con Plutón cambiando de signo hoy, 11 de junio, también hemos tenido que un tiempito después, no sé si ha sido una hora después, hora y media después, algo así, de que Plutón haya cambiado de signo, también hemos tenido a Mercurio cambiando de signo. Mercurio acaba de entrar en Géminis, ¿no? Y en este proceso en que Mercurio y Plutón han cambiado de signo, han hecho un trígono entre sí, Plutón y Mercurio. Entonces, esto tiene que ver también con un par de semanas que vamos a tener mientras Mercurio esté en Géminis especialmente, ¿no? Es decir, hasta el 27 de junio, vamos a tener un par de semanitas en donde seguramente estemos dando bastantes vueltas a algo que ha sido una novedad o alguna información, algún dato, alguna cosa que modifica sustancialmente nuestra perspectiva, ¿no? Entonces también se trata pues de intentar digerir, integrar de alguna manera todo eso que haya podido estar saliendo a la luz, ¿no?
También es curioso cómo, por ejemplo, en otras ocasiones, ¿no? Antes, con algunas retrogradaciones de Plutón en Capri, por ejemplo, se descubrían tantos sarcófagos de momias del antiguo Egipto, ¿no? Y ese tipo de cosas. Yo me pregunto si ahora también veremos algún que otro descubrimiento histórico. Capri rige la historia, ¿no? También podría haber, por ejemplo, ajustes, reestructuraciones en temas institucionales, políticos, reestructuraciones en empresas, reestructuraciones a nivel de planning de trabajo, métodos, es decir, también puede ir un poco por ahí, ¿no? Que sea un poco denso, un poco pesado esta segunda mitad del 2023 en ese sentido, ¿no? De que será un tiempo también para ajustar muchas cosas prácticas. Y ya lo último que quería comentaros acerca de esto, porque tampoco es como para estar una hora hablando de ello, ¿no? Lo último que quería comentaros también, mm, sí, es que cuando Plutón entre directo, que eso será el 11 de octubre, entrará directo en el grado 27 de Capricornio, va a haber todo un clima astral bastante intenso también, ¿no? 2 días antes de que Plutón entre directo, ese 11 de octubre, Venus va a salir de Leo. Es decir, vamos a tener casi toda esta parte de Plutón retro en Capri, la vamos a tener con Venus en Leo. Entonces, también son tránsitos que están relacionados entre sí, ¿no? Venus retro en Leo, en vínculo también con este Plutón retrógrado en Capricornio, una vez más, y así, cobra una intensidad y un dramatismo importante. Entonces, mirad en qué casas de vuestra carta astral caen Leo y Capricornio, porque esas zonas seguramente sean de mucho ajuste, donde puede haber también, por cierto, muchos cambios de parecer, donde inicialmente planteemos una respuesta y luego tal vez cambiemos o demos un giro a alguna cosa. Es decir, va a ser un área donde vamos a cuestionar nuestra propia lectura de las cosas o por lo menos nuestra propia lectura inicial de las cosas. Y luego otra cosa interesante que sucede una vez que Plutón entre directo ese 11 de octubre del 2023 es que 3 días después de que Plutón entre directo, vamos a tener el primer eclipse en Libra. Va a ser el primer eclipse en Libra de muchos años, ¿no? Entonces creo que también esto tiene que ver con un ajuste importante en cómo establecemos vínculos interpersonales y de alguna manera algo a nivel vincular, algo a nivel político, a nivel de negociaciones, a nivel de acuerdos, todas estas cosas que rige Libra, ¿no? Algo a ese nivel pues se irá seguramente, ¿no? Después de estos meses de búsqueda, de repaso. Entonces, esto es intenso, ¿no? Porque es como que después de la averiguación de algo nuevo, estamos como unos meses recapacitando, recolocando, tratando de hilar los cabos sueltos de esos misterios del pasado, ¿no? Como intentando volver al origen, volver al pasado, averiguar, ¿no? De dónde viene una situación con una perspectiva enteramente nueva. Y a partir de ahí, de ese trabajo con el pasado, es posible que ya para octubre estemos en disposición de decir, esto no lo quiero, o esto es un límite para mí, o esto lo acepto, pero con tales condiciones, ¿no? Es decir, ahí empieza, digamos, una forma más madura de plantear ciertas cosas en el presente gracias a esa revisión del cara al pasado. Entonces, la memoria, el pasado, el recuerdo, ajustar el relato que tenemos de lo que hemos vivido ya, todo eso va a ser fundamental estos próximos meses. Entonces, bueno, yo me pregunto, eh, ¿cómo habéis sentido los encuentros interpersonales estos días, estos primeros días de Venus en Leo, estos días en que Venus ha hecho oposición a Plutón en Acuario, estos días en que Plutón pues ha vuelto a Capri en trígono hacia Mercurio en Géminis? Es decir, hemos tenido días de muchas fichas que se levantan sobre la mesa a muchos niveles y al final yo también os sugiero, ¿no? Como un ejercicio a lo mejor que busquéis a ver si existe algún tipo de conexión
entre las diferentes experiencias que hayáis podido estar teniendo últimamente a nivel de relaciones y si tal vez estáis descubriendo algo acerca de vuestra tendencia a vincularos de determinadas maneras, ¿no? Ahora podríamos estar descubriendo de una forma bastante intensiva desde dónde nos vinculamos o desde dónde tendemos a reaccionar en los vínculos, especialmente porque si se están presentando experiencias nuevas o intensas a nivel relacional, podríamos estar también como dándonos mucha más cuenta, ¿no? De cuál es ese lugar que nos dan otras personas, cuál es ese lugar que damos a otras personas en nuestra vida, de qué manera tendemos a buscar esa interacción, porque de alguna forma todo este tema que estamos trabajando ahora culmina de un modo u otro con ese primer eclipse en Libra, que es un eclipse de nodo sur y que tiene que ver con precisamente deshacernos. Será un eclipse el 14 de octubre, ¿no? Se dará el 14 de octubre. Ese eclipse tendrá que ver con deshacernos de patrones, de inercias, de tendencias que no ayudan a nivel relacional, a nivel de interacción social, a nivel de educación, de civismo, de aquellas formalidades que nos comprometemos a asumir cuando estamos con otra gente, ¿no? Es decir, tiene que ver con esa forma en que estamos con otras personas, ¿no? Y de qué manera articulamos esas relaciones o esos roles que aparecen. Entonces, creo que todo esto abre a partir de aquí un paréntesis bastante intensivo en el que cada cual estará reflexionando seguramente bastante acerca de las luces y las sombras, que es algo muy de Leo, Plutón, que van a estar muy fuertes, ¿no? Las luces y sombras de lo que se comparte o lo que se deja de compartir, ¿no? Entonces, a nivel relacional, pues también creo que este Plutón en Capri va a ser intenso, pero bueno, no se va a quedar ahí, ¿no? También Plutón en Capri va a ser un gran cierre de todo un periodo de 15 años en donde, por ejemplo, si identificamos algo que comenzáramos a vivir, que comenzáramos a experimentar en torno al 2008 en adelante, seguramente ahora tengamos oportunidad de dar un cierre un poco más redondo a toda esta historia. Tened en cuenta que una vez que Plutón entre una vez más en Acuario después de esta, que será el 21 de enero del 2024, se va a quedar ahí hasta el 2 de septiembre y entre el 2 de septiembre del 2024 y el 19 de noviembre del 2024 vamos a tener una vez más unos poquitos días, unas semanitas de Plutón en Capri de nuevo. Eso será del 2 de septiembre al 19 de noviembre del 2024 y ese va a ser nuestro último contacto con Plutón en Capricornio. Nunca más en nuestra vida vamos a vivir a Plutón en Capri. Entonces, ahora tenemos este paréntesis más o menos largo de muchísimo ajuste hasta enero del 2024 y luego tendremos unas semanitas en 2024 de nuevo, ¿no? Para terminar de perfilar. Yo creo que esas semanitas de septiembre, octubre, de noviembre del 2024 vamos a tener oportunidad ya sí de dar un cierre redondo a toda esta historia que empezó en 2008 con Plutón en Capri, pero ahora es cuando vamos a hacer un grueso de ajustes importante, ¿no? Entonces, pues será natural también que si había quedado algo con alfileres en esa zona de Capricornio, pues ya se catalicen cambios definitivos ahí, ¿no? Entonces, bueno, será momento para definir también posiciones. También es interesante que tenemos ya a Plutón en Capri con Saturno en Piscis, ¿no? Saturno es el regente de Capricornio. Entonces, Saturno en Piscis también tiene que ver con trabajar con aquellas emociones que habían quedado pendientes o con aquellos asuntos que habían quedado pendientes, ¿no? Saturno en Piscis nos está diciendo que este tránsito de Plutón por Capri va a ir especialmente a zanjar asuntos a los que ya les ha llegado su momento. Hay algo a lo que ya le ha llegado su momento o a lo que ya le ha llegado su tiempo. Es como en un cuento podríamos pensar en que si había una fantasma vagando por ahí sin saber ni dónde estaba, ya le llega su momento de ir más allá, ¿no? De
de salir un poco de esos bucles en los que había estado deambulando. Entonces, todas tenemos algún tema seguramente que nos queda por resolver en esa zona, especialmente a nivel emocional, ¿no? Y digamos que ya pues podría ser un momento bastante curioso en este sentido, ¿no? Simplemente estos primeros días que tenemos a Plutón en Capri de nuevo, tranquilidad, porque he recibido también muchos mensajes de personas que a lo mejor tenéis miedo porque lo pasasteis muy mal en los últimos años de Plutón en Capri, o que tenéis a la luna al final de Capricornio o al sol o lo que sea. Tranquilidad, porque ya estáis más que familiarizadas con ese tránsito. Ahora es simplemente un periodo de resoluciones. Entonces va a ser un momento en el que sí se pueden mover cosas, pero recordemos que los astros tampoco son un rayo fulminante de Zeus que venga a armar nuestra vida, ¿no? Realmente podemos vivir los tránsitos con libertad y con cabeza y gestionándolos de la manera que queramos, así que no merece la pena tener miedos, ¿no? Lo que sí, ponernos las cosas fáciles, ¿no? Es decir, si vemos que nos estamos enroscando mucho en alguna idea o en alguna preocupación, pues tratar de gestionarlo también con normalidad, ¿no? Porque el hecho de que los tránsitos sean intensos no quiere decir necesariamente que tengamos que detener la vida y dedicarnos en cuerpo y alma a resolver el puzzle, ¿no? Sino que también hay que confiar un poco en que todo esto es parte de un proceso que ya llevamos súper avanzado y es simplemente pues un pequeño capítulo más, ¿no? Así que bueno, espero que os encontréis bien, que estéis tranquilas. Yo desde luego estoy... han caído muchas fichas esta última semana, eh, en muchos ámbitos distintos además, y también siento como un efecto de una cierta saturación, ¿no? Porque también pues tenemos a Júpiter todavía en cuadraturas de Plutón, en conjunción al nodo norte, y es como que hay una superabundancia, ¿no? De cosas que se sienten como todo un cambio de perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué hilos interesantes, qué historias nacen de aquí. Mercurio en Géminis es también muy dado a la creación de anécdotas. Ahora en breve vamos a tener su luna nueva del año, esa luna nueva en Géminis. Entonces, bueno, yo diría que esta parte intermedia de junio vamos a poder comprender muchas cosas. Un abrazo muy grande y muchas gracias por escucharme, como siempre, chichis. También deciros que en esta ocasión este va a ser el primer audio que voy a publicar también en Spotify, que me lo habéis pedido. Así que si queréis escuchar en el coche o si queréis escuchar en otros lugares, así con manos libres, etcétera, pues ya se puede. Así que nada, un abrazo muy grande. Hasta luego.